Víctor Orellana, arquitecto, consultor, experto en gestión de desastres, subdirector en su época nacional de la renombrada ONEMI. Ahora sí. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, Rafael, buenos días. ¿Cómo estás? A ver, yo estoy preocupado. Digamos. Veía los incendios de la quinta región anteayer. La temperatura en Concón había subido de 30, algo a 35,6 en media hora. Sí. Y eso fue antes de los incendios. O sea, no se le puede echar la culpa a las llamas. Entonces estamos hablando de la velocidad con que subió la temperatura. A mí me asombra muchísimo. No tengo explicación de a qué puede haberse debido. Pero entramos en la temporada anual de 30-30-30. Temperatura 30 grados o más, humedad 30% o menos, viendo de 30 kilómetros por hora. Bueno, está pasando lo que se esperaba. No digamos que estaba planificado, pero obviamente desde que se hacen estos análisis como en julio, agosto, se vislumbra un escenario ya de ciertas condiciones que se pueden proyectar con cierto nivel de precisión desde el punto de vista de las condiciones que pueden favorecer la propagación del fuego, ¿cierto? No la generación de incendios, porque ¿cierto? Ya hemos hablado harto de que los incendios se generan por acción humana. Claro. El tema es que el clima, las condiciones que tú dices, en el fondo, lo que hacen es que cualquier incendio pequeño le dan más, digamos, facilidades para que crezca rápidamente. Claro. Entonces eso es lo que está pasando ahora, estas temperaturas, estos vientos. Y sobre todo también la disponibilidad de material vegetal fino muerto, claro, que creció con la lluvia del invierno y que hoy día está ahí seco esperando, digamos, cualquier engatillador humano para poder activarse como combustible. Entonces eso es lo que está pasando. El periodo que es de preocupación es siempre de octubre hasta marzo. Y ya estamos en noviembre. Y lo que de alguna forma está pasando es esperar. Y eso también es un poco complejo de que estemos esperando que haya incendios. Porque no son terremotos, porque no es lluvia, no es fuego natural. Entonces como que estemos esperando que ocurran. Claro, es importante estar preparado en el caso que ocurran, pero siempre hemos puesto el foco en ojalá evitar que se generen incendios. Y ahí yo creo que hay que poner un poco más de empeño. Yesca, lo define la Real Académica, la Real Academia de la Lengua como cosa sumamente seca y por consiguiente dispuesta a encenderse o abrazarse. Claro, y eso claro, y que no es solamente el pasto que está en la tierra, sino que también un polvillo que va por el aire. Claro. Y que va transmitiendo, digamos, el fuego hacia un nivel casi microscópico, digamos, y que avanza de manera horizontal, como con el viento. Y va transmitiendo el incendio, trasladando el incendio. Es como un espacio, digamos, no es un piso. Es como un aura. Exactamente. Un aura complejo, claro. Ya. Hoy por hoy, digamos, tenemos, yo creo que alguna experiencia ganada desde el año de los grandes incendios, digamos, con el material. Un material que se está usando en los incendios del verano. Yo me acuerdo de haber visto los helicópteros, los Bell 212, trabajando una suerte de cadena. Claro, ¿sí? Un carrusel. Claro, un carrusel, que además hay lagunas varias por la zona, lo cual en la quinta región hacen que ese recurso sea fácil de usar. Sí. Ahora, el de los tankers o tanqueros o C-130, el Hércules, no es tan fácil. Bueno, efectivamente se ha avanzado en eso. Cuando yo veo lo que están entregando hoy día versus lo que teníamos nosotros el 2017, igual lo miro con cierta envidia, digamos, ¿no? Pero bueno, pero así todo también con preocupación. En 2017 tenía un helicóptero polaco que nadie sabía volar. No me acuerdo perfecto. Para eso, claro, un poco anterior, pero claro, efectivamente los recursos eran menores. Y en ese sentido hay un avance, pero uno ve que claro, que es un mínimo que sigue teniendo brechas porque seguimos teniendo grandes pérdidas, sobre todo humanas. Si uno mide estas cosas por pérdida humana, el año pasado, digamos, fue terrible, digamos. En un incendio se te mueran 140 personas, es fuerte. Ahora, fue en un incendio, ¿cierto? Entonces el tema es cuántos se generan, cuántos logras apagar rápido y cuántos de alguna forma se te van, crecen y generan estos estragos como el de Quilpué. Se descontrola. Yo me acuerdo, claro, ayer recordaba que el día 26 de enero del 2017, cuando estábamos en el día pic de la tormenta de fuego, ese día habían 120 incendios al mismo tiempo, ¿ya? Y es un tablero gigante, en el fondo, que uno ve de repente 3 o 4 que están ocurriendo en la televisión, pero pueden haber más de 100 al mismo tiempo. Y recursos para todo eso no hay. Hay que priorizar. Claro, entonces hay que mover, trasladar, digamos, y eso es complejo porque no hay. Entonces cuando ya se pasa a un nivel desde la emergencia al desastre, que es nacional, y luego a la catástrofe, que requiere ayuda internacional, ahí uno incorpora vehículos como
como digamos, material como supertanker y todo, pero entiendo que el año pasado se arrendó uno y que también debería estar, hay un C-130 que ya está disponible. El C-130 es el famoso Hércules. Digamos. Claro, que está adaptado. A ver, me gustó eso. Emergencia, tragedia, catástrofe. No, emergencia, desastre, catástrofe. Desastre. Emergencia es un evento que yo puedo solventar con los recursos que tengo disponibles. Ya. Ya cuando, por ejemplo, en una región. Si ya tengo que salir a pedir ayuda a otra región, es un desastre. Cuando es nacional, digamos. Cuando hay recursos nacionales involucrados. Ya. Pero cuando esos recursos nacionales no dan abasto, se recurre a la ayuda internacional, vía convenios, protocolos que están siempre disponibles. Y ahí estamos en estado de catástrofe. ¿Ya? Solo en ese estado se puede pedir ayuda hacia afuera. ¿Ya? Y eso ocurrió acá el 2010, el 17F, y el 2017 para los incendios del 2017, digamos. Emergencia, desastre, catástrofe, no son sinónimos. Y en el estado de emergencia se autoriza el uso de recursos de una manera más rápida. Claro, lo que pasa es que ahí ya, eso tiene que ver con el nivel de escalamiento, ¿ya? Pero luego la disposición de recursos se va escalando también dependiendo de la demanda. Entonces, ya está la alerta, la amarilla, la roja. ¿Ya? La alerta roja que uno ve ahora, en el fondo, se activa de manera automática en un incendio cuando se dan dos condiciones. Uno, que hay peligro de quemarse viviendas, de proximidad de viviendas, y lo otro, cuando hay una zona natural protegida que esté en riesgo, como por ejemplo un parque nacional. Entonces ahí al tiro va roja. ¿Y qué significa rojo? Que se pone, el concepto no es tan adecuado, pero toda la carne de la parrilla, digamos. Se tiran todo lo que esté disponible para poder atacar ese fuego rápidamente antes que crezca, porque el riesgo es mucho, digamos. Ya, y esa determinación la toma Senapred. La toma Senapred del sistema, digamos, por solicitud de CONAF. Aquí el que toma las decisiones técnicas en los incendios es CONAF, no es Senapred. ¿Cuántos aviones hay? ¿Cuántos helicópteros hay? ¿Cuántas brigadas se necesitan? Lo define CONAF. El Senapred tiene que disponer de esos recursos que el organismo técnico está pidiendo para que el organismo técnico haga su trabajo. ¿Ya? Y hay un mando de autoridad, que en este caso el ministro, o su secretario, o el alcalde, o el delegado, que es el que dice ya, vaya para allá estos recursos, vaya para acá. De alguna forma hay una decisión ahí que se toma con toda esa arista. Una arista técnica, una arista de coordinación y una arista de autoridad. Y ahí va articulándose el sistema. Es un poco la lógica. Ya, y en el caso particular de la Quinta Costa, digamos, que es el lugar donde nosotros estamos todos los años temblando a que ocurra algo como... Sí. Porque si uno habla del gran incendio de Valparaíso o de la Quinta Región, tiene una lista para atrás. Sí. A mí me asombró siempre que me tocó ir a cubrir 3 meses después del gran incendio y las quebradas donde había casas de material ligero que se habían quemado porque eran súper vulnerables, porque estaban en la línea de fuego con el viento. Tenían exactamente las mismas casas de material ligero recién construidas donde se habían quemado las antiguas. Bueno, eso pasa, mira, y ahí hay un punto que es bien interesante que tomáis, porque lo que se llama el ciclo del desastre tiene varias etapas, ¿ya? Y una etapa importante es qué es lo que pasa después del desastre y cómo se recupera ese territorio y cómo se reconstruye ese territorio, para que quede mejor preparado para el siguiente desastre que va a ocurrir necesariamente. Entonces, cuando esto se va de alguna forma rearticulando y vuelve a generar el mismo riesgo, quiere decir que no estamos cerrando bien el círculo. ¿Ya? No estamos reconstruyendo bien. Ya. Y hay una brecha importante en Chile. En Chile todavía no tenemos una institucionalidad adecuada para la fase de reconstrucción. No hay. De hecho, la nueva ley del Senapred la deja explícitamente fuera. Esta ley dice, el tema de reconstrucción no es materia de esta ley. Y ahí queda huérfano. ¿Ya? Se apaga la última brasa y ya no es problema. Y de ahí ya cada sector hace lo suyo, vivienda hace lo suyo, el MOP hace lo suyo, pero todo con cierto nivel de desarticulación que impide que estas cosas se cierren. En el fondo, y que sucede lo que dices tú, que un campamento se vuelve a instalar, que una zona natural se demora en recuperar, que las viviendas definitivas se demoran en llegar, y uno ve, por ejemplo, no sé, por la zona de Quilpué, que se incendió el año pasado, sigue en reconstrucción, pero siguen también habiendo incendios. La zona que se inundó el 23 sigue también en reconstrucción, entonces nos está pillando un poco la máquina. Entre los desastres y la reconstrucción ya estamos como superponiendo, no sabemos si lo que estamos reconstruyendo es lo del año pasado o del antepasado. Entonces ahí nos falta todavía, yo creo, una parte relevante. Y ahí yo he visto la noticia, alguna línea un poco confusa, en el sentido de, el otro día, por ejemplo, el ministro Montes proponía un Ministerio de la Reconstrucción, por ejemplo, que es una idea, digamos. ¿Ya? Por otra parte, el tema de la reconstrucción se está metiendo en la nueva ley del Ministerio del Interior. Y por otra parte, el tema de reconstrucción está en la ley de presupuesto. Entonces este gobierno tiene tres tesis respecto al tema de reconstrucción. Entonces, obviamente eso es confuso y genera internamente una dificultad de poder articular estos procesos. Yo creo que hay que falta un poco de claridad ahí, porque que tengamos menos emergencias también depende de que tengamos una buena reconstrucción. Entonces, por eso están ligados. ¿Dónde debería estar situado? Mira, que pasa que más que dónde, el tema es qué capacidades tiene
Ya. de coordinación y también de mando y de presupuesto. ¿Ya? Si tú te metes ahora al presupuesto de desarrollo social, que es donde está la reconstrucción hoy día, Ujú. el presupuesto es para financiar a 8 personas que coordinan el proceso. O sea, en el fondo, 8 personas a honorario que coordinan toda la reconstrucción. ¿Ya? Estoy Ahora, pensando en el terremoto con tsunami. ¿Qué hacen 8 personas? claro, lo que pasa es que se requiere un nivel de coordinación, pero también una maquinaria que planifique. Músculo, Claro. músculo. Y sobre todo que planifique. Hablábamos el otro día de que Chile lo que ha ido perdiendo sistemáticamente es la capacidad de planificar como país. Ya. Hoy día cada sector planifica lo suyo. Y no hay una planificación general, que en caso de reconstrucción se requiere. El último plan de reconstrucción, así bien, digamos, como corresponde, se hizo el año 71 del terremoto que hubo en La Ligua. De ahí para adelante Ya. nunca más hubo uno consistente. Hasta ahora del incendio de Valparaíso, de Viña del Mar, se hizo un plan de reconstrucción, que está bien en la forma, tiene buenas medidas, pero es difícil hacerle seguimiento, no se sabe en el fondo cómo va avanzando. Y los que están a cargo de coordinar ese plan son estas 8 personas. Entonces digo, bueno, ¿cómo nos ponemos en el fondo? ¿Qué músculo hacemos para poder reconstruir cada desastre? Pero como te digo, en el fondo como una idea de poder cerrar la emergencia, Ya. prepararnos para la siguiente. Y eso está pendiente y están muchos cabos sueltos en todos lados de procesos que se están superponiendo y que están siendo nuevamente afectados por los desastres. Entonces, de alguna forma yo creo que esa rueda ya nos pilló hace rato. Yo me acuerdo, hablando de no cerrar el círculo, de un problema del incendio en Valparaíso, y era que a ver, los estanques de agua estaban casi al mismo nivel del incendio. Entonces la presión de agua era bajísima. Ah, Y para un camión de bomberos, un camión bomba, lo que hace es bombear el agua. La Claro. saca del grifo, la almacena y la bombea, porque si no se le acabaría el estanque de agua al tiro. Lo que actúa es como precisamente como una bomba que le mete presión al agua. exacto. Pero la de los grifos salía con tan poca presión que no lograban entrar al carro bomba. Ese es un problema, digamos, Estructural. predecible. Sí, de hecho, mira, de hecho, a partir de esa experiencia, por ejemplo, Esval, que el que maneja, digamos, el agua en esa zona, tiene unas políticas de ir como reconduciendo los flujos Ya, para darle más presión a ciertos lugares. ya. Ellos avisan, mira, este sector que no está siendo afectado por un incendio, le vamos a bajar la presión Ujú. para darle más presión al lugar que está con incendio. Ellos pueden administrar eso. Y ha funcionado, ¿ya? No sé desde cuándo se ha hecho, pero los últimos años yo he visto que hay avisos. ¿Ya? Entonces Ya. eso ayuda, porque claro, no alcanza la presión, digamos, del sistema, digamos, de grifo, y eso se puede gestionar y el VAL tiene, parece, esa facultad que le dieron para poder administrarlo, porque eso ya es una solución importante. Y de ahí uno va avanzando en que en el próximo ciclo estemos mejor preparados. Esa es la lógica, reconstruir mejor que antes. Y eso significa cerrar el ciclo de emergencia y el aprendizaje. Y si se nos inunda el hospital, bueno, movámoslo. Pero si se nos inunda de nuevo, bueno, ¿qué estamos haciendo tan lento que no estamos reparando lo más importante y reconstruyendo? Víctor, y yo me acuerdo del caso de Botania, Sí. Y a Botania. de Britania, ¿no? Botania, está al lado del jardín botánico. Exacto. Y que, a ver, aprobó con honores, digamos. Sí. Habían hecho un trabajo sistemático, bien coordinado con bomberos, con carabineros, con la Junta de Vecinos. ¿Cómo estamos hoy día para un incendio en la quinta región? ¿Ese ejemplo se replicó en otros lugares? Mira, súper bueno porque eso remite a una escala territorial que es bien interesante de manejar, que es el tema del barrio. Ujú. El barrio tiene primero un territorio que es acotado, ¿cierto? Que es conocido, Claro. que en cierta medida homogéneo, de gente que se conoce, que convive. Y eso es súper importante. En el fondo, la capacidad de la comunidad de organizarse, de prepararse, de vincularse al sistema formal, porque este proyecto de Botania era en articulación con CONAF y con Cáritas. Era un proyecto Ya. piloto, ¿ya? Y era una cotidianidad de estar siempre preocupándose de desmalezar, de articularse, de tener sistemas de red. Entonces, era una comunidad que está permanentemente preparada, no solamente cuando parte la temporada de incendios. Y eso Ya. es positivo. Lo que yo conocí es que ese ejemplo se siguió repitiendo, se está replicando en otros barrios que fueron afectados por el incendio del 2024. Ya. Pero todavía no es una política pública, digamos, general o global. Pero sí es bueno que entender que esto también se resuelve a nivel de barrios, a nivel de casa, a nivel de vecinos. ¿Ya? Ahí está, en Estados Unidos, digamos, en California, existe también estos consejos de fuego que también son unidades de vecinos que están preparados, que tienen ejercitación. Nosotros, por ejemplo, hacemos cursos de preparar comunidades, le enseñamos a usar extintores, le enseñamos a entender el fuego. Hay que aprovechar esa capacidad de poder entregarle herramientas a las personas para que ellos puedan solventar las primeras horas de un incendio o de cualquier emergencia. Entonces, ahí también está la clave. Los países grandes como Japón, Estados Unidos,
ponen la capacidad ahí, en la base, y la entrenan todos los fines de semana, tienen cursos de mangueras, de extintores, de nudos, entonces eso hay que hacer, hay que tomarlo como un tema permanente y no solamente cuando estamos frente a la temporada de incendio. Es un músculo. Don Víctor Orellana, arquitecto, consultor, experto en gestión de desastres y ex subdirector de lo que hoy día es Senapred, pero que de aquella época era la ONEMI. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Me dejáis un saludito que mandarle a mi hijo Santiago, que está ahora en la clínica, se está recuperando de un cuadro un poco complejo? Y le quiero mandar un saludo también, que se recupere y que tenga fuerza, Santiago. Así que ánimo, Santiago. Vamos arriba, Santiago. Qué bien. Gracias, Rafa. No, por favor, gracias a ti.